la intención, yo también es hablar poquito, es aprovecharlo él al máximo. Y bueno, decíamos tras bambalinas que es una bodega familiar, muy importante, con mucha producción. Tienen 900.000 litros más o menos, ¿no? Leí Menos, algo menos, así, menos. No, una menos, linda menos. producción. Y Menos, 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 ¿cuánto un poco están? menos. Hoy estamos Mucho de menos. los últimos 3 años, Sí. en los últimos 3 años hemos estado, hemos alcanzado a, a elaborar unas 500.000 botellas. Así que Ah, estamos en bien, ese volumen. Sí, fantástico. somos más chicos. Más chicos. Y mi Bueno, idea pero es ser chico. eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene más herramientas, porque el perfil para lo que queremos hacer, ese es el número, ¿no es cierto? Apenas empezamos a trabajar, el próximo marzo van a ser 22 años, 22 cosechas. Empezamos elaborando esas 50.000 botellas con la idea de llegar a las 500.000 algún día, qué sé yo, ¿viste? En el tema Sí. en la industria del vino se habla mucho de lo que es el año 10. El año 10 es el año en donde un viñedo plantado de cero, al año 10 te empieza a dar una uva digna para vinificar. Al año 10 se considera que una botella de vino, qué grande, una botella de vino al año 10 debería estar en su plenitud, ¿no? Y al año 10 se considera que si una bodega al año 10 no es rentable, no lo va a ser. O Ok. al menos te dice, entonces por eso mucho se habla desde ese año 10. Entonces acá dijimos, bueno, lleguemos al año 10 con lo que podamos ir elaborando, haciendo los vinos que nosotros nos gustan, haciendo los vinos de los viñedos nuestros. Y la verdad que pasamos el año 10 y al año 15 alcanzamos a hacer este volumen máximo de producción. Después vinieron las cosechas 2016 y 17 Sí. que se produjo muchísimo, que en la producción de uva así bajó muchísimo porque el clima estuvo recontra jodido. En el 2016 estuvo el niño y en el 2017 estuvo la niña. 2016 hubo muchísimas lluvias, 2017 un poco menos, pero muchísimo calor. Así que todo eso hizo que los viñedos estaban bien, pero no fueron años óptimos para en donde se encuentra a veces ese balance entre la producción de uvas y la calidad. Había muy poca producción de uva. Por suerte había calidad, y ahí entra en juego mucho en dónde está ese viñedo y cómo está ese viñedo y cómo están esas plantas y cuántas uvas tenés. Acá es todo sumamente así variable. Las zonas en donde estamos nosotros son todas, la mayoría de los viñedos son así viñedos antiguos, que todos tienen surcos por donde el agua corre. Tenemos un solo viñedo que es así regado por cigoteo, y en las zonas en donde se riega a manto o por surco, esas son zonas que tienen una pendiente de tipo natural, que, por donde, que es lo que permite que el agua corra. Entonces, cuando hay Claro. exceso de lluvia, es muy común que esa agua corre. Además que son tipos de suelos sumamente secos y muy pedregosos, entonces hay una capa de 50 centímetros de tierra y todo abajo ya empieza la piedra. Entonces son tipos de suelos donde el agua drena muy fácilmente. Entonces no tuvimos excesos de agua en los viñedos, pero como no había sol, no alcanzaban a madurar mucho. Y siendo una bodega chica, ante esos acontecimientos es mucho más fácil de tener una cintura, por así llamarlo, ¿no? En donde produciendo menos no perdimos mercado, donde produciendo menos no perdimos calidad, porque ¿qué hicimos esos años? Ok, los vinos top de la bodega no se hicieron porque la uva no alcanzó a tal estándar. Y la verdad que ahí uno puede condicionar un poco de su producción. Y siendo chicos, uno tiene esas ventajas de hacer 15.000 botellas de este vino blanco, que es un Chardonnay Viognier. Hoy embotellamos el Sauvignon Blanc, que me lo traje sin Ah, etiqueta, que hace desde el mes de marzo casi que estamos sin Sauvignon Blanc.
nosotros hacemos una partida chica porque es poco lo que tenemos, así que hoy lo embotellamos y me lo traje para probarlo, así que yo lo voy a abrir. Perdón, pero ustedes no. Está bien. Pero, o si alguno lo consiguió, algún resto, algún rezago que hubo en alguna biblioteca, los felicito, pero la verdad que nos están pidiendo ya hace meses y no teníamos. Eso nos pasa, que es ese, que se llama ese como happy problem. Es happy porque se agotan las partidas, y es un problem porque no tenés más vino y tus vinotecas necesitan otro Sauvignon Blanc y van a comprar otro Sauvignon Blanc, y todos Claro, ustedes que les gustan el Sauvignon Blanc, si lo consiguen finca la Florencia, obviamente toman otro. Así claro. que, pero bueno, nos pasa eso, ¿no es cierto? Pero bueno, ya con años ya uno está más fijo, más estable, más consolidado, vas haciendo por el simple hecho de elaborar todos los años vinos de los mismos viñedos, uno va viste, logrando como una consistencia en las añadas. Muy ayudados Claramente. por el clima que tiene Mendoza, que es un tipo de clima seco, en donde muchas, me permito yo a decir que muchas de las añadas son en cierto modo similar, o hay una regularidad que se encuentra en todas las cosechas, ¿no es Y cierto? Fede, Obviamente ya un que estás año, hablando de, perdón, sí, discúlpame, ya que estás hablando de estos años raros, contanos este año también, 2020 ¿no? bueno, fue COVID, así que fue un quilombo, me perdón por la expresión, pero fue un lío. Empezábamos, cada vez estamos empezando un poco antes a cosechar. ¿Qué pasa? Veníamos arrastrando la historia, y en la historia se decía el viejo productor de uva. Cada zona tiene su microclima, y como tenemos 4 viñedos, cada microrregión tiene sus temperaturas, y ya sabemos por general cuál es el viñedo que está más cerca de madurar antes, y cuál es el último que termina de madurar. Y por historial es muy típico que los viejos productores te dijeron, no, esta zona se empieza el 15 de marzo. Y la verdad que para nosotros por muchos años no estábamos como regla, que estaba como prohibido empezar antes del 15 de marzo. ¿Qué pasó? Hace unos años empezamos a cambiar las cosas. Muchas cosas, pero mucho lo empezamos a cambiar en el viñedo, donde son los cambios, viste, radicales, son esos cambios en donde realmente ahí si haces un cambio en el viñedo es muy posible, es 100% seguro que algún cambio en esa uva vayas a lograr. Y lo que hicimos fue eso, empezamos a cambiar sistemas de riego, tiempos de riego, tiempos en forma de poda, alturas de las viñas. Mucho de esto va, 23 de los 4 viñedos que tenemos hoy son viñedos viejos. El antiguo viñedo, el viejo viñedo que se plantaba antes, eran plantas más cerquitas una de otras, a 50 centímetros, más como bajitas, tienen hasta 50 centímetros de alto. Eso hacía, por eso antiguamente ese se le llamaba viña baja, hoy se le llama más espaldero. Espaldero espaldero se menciona porque el tercer alambre está llega al metro y medio, que es una espalda típica. Mi hombro llega justo al metro y medio. El mío más como 1,30 m, pero bueno. Bueno, es Viña Vieja, es Viña Baja. No, de la Viña Baja está a casi 1 metro llega el tercer alambre. Está mucho más baja. Todo el viñedo desde la bodega es Viña Vieja, es un viñedo desde 1910, y se nota esa edad de ese viñedo. Y la ¿Y verdad se han que mantenido las plantas de o los pies de o algo? todo, son los mismos Ah, viñedos que se genial. han ido así cuidando. Hay un mínimo replante cada tantos años,
pero intentamos en esos viñedos, no, y lo hacemos de no ir a comprar un plantín así nuevo y plantarlo, sino que hacer un sistema de plantación, de cultivo que se llama mugrón, que es de una planta Sí. sana, al lado se entierra ese sarmiento y sale una planta nueva. Y esa planta nueva va a tener las mismas cualidades, va a ser una clonación de su planta madre, y ahí uno mantiene el mismo clon. Lo que no queremos Bárbaro. es meter un plantín nuevo que venga con otra sangre, así digamos, Sí. que sea otro clon, sino que se mantenga la misma tipicidad de cada viñedo. Y Así que, los, sí. perdón, ¿está todo a pie franco en función Es de todo esa pie época? franco, Ah, es todo pie franco, exactamente. excelente. ¿Y dónde están? Ya que nombraste los 4, decinos dónde están. Nosotros estamos básicamente en el departamento vitícola de Luján de Cuyo, que es una de las zonas más antiguas ahí plantadas. Ya hemos comprado mi hermano ya ha comprado un viñedo en la consulta, así que este año ya hemos empezado a elaborar vinos de aquella zona. Que tienen un perfil así distinto, pero tenemos el viñedo de Mayor Drummond, que es en donde está la bodega, el viñedo de Lulunta, que pertenece a Maipú, pero está pegado a 100 metros de Luján de Cuyo, y yo lo meto en la bolsa de Luján de Cuyo. El viñedo de lo que es Agrelo, que es un súper viñedo, es el más grande que tenemos, que tiene casi 70 hectáreas, y un viñedito chiquito de 10 hectáreas, Las Compuertas, que es otro de los Ah, distritos de Luján de Cuyo. Los sí, cuatro son sumamente precioso. distintos, aunque mantienen una mínima base de Luján de Cuyo, así que es esa cualidad típica que más o menos identifica a una zona. Igualmente, en cada uno hay así Malbec, y cada Malbec es sumamente así diferente. El de Drummond con el de Agrelo, con el de Lulunta y con el de La Compuerta. Y mucho más que con este nuevo, el de La Consulta. Consulta, que es otra zona totalmente diferente. Bien, y viste que los Malbec muestran mucho ese cambio de zona. Sí, 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 muchísimo. Sí, pero es cierto, toda variedad, pero mucho más aún el Malbec, es cierto eso. Porque es una variedad que es muy sensible a la zona, al clima, así que, así que sí, sin duda, eso, exactamente. Bueno, y vos me dijiste 22 años, Sí, ¿no? de 22 bodega. años me nombraste, pero de la familia antes, ¿cómo viene la Y mi historia del abuelo viñedo? fue quien empezó a hacer vino, ¿no? Mi abuelo fue hijo de un italiano que vino de Italia y se radicó en la localidad de lo que es el Trébol, en provincia de Santa Fe. Y Ahí mi quería abuelo, llegar. el octavo hijo fue el que se vino aquí a Mendoza. Estaba trabajando para una familia de queserías, de quesero, que se llamaba Di Lorenzi, y lo mandan, no sé bien el motivo, lo mandan a trabajar acá a Mendoza, no sé si por la parte comercial o a qué, pero le lo mandan a trabajar acá en Mendoza, y el tipo en un par de años llega, sigue trabajando para ellos, y se compra una viña. ¿Me prende la luz, perdón. No, no pasa Ahí nada. está, gracias, estaba oscura, gracias. Y la verdad que ahí se mete, ahí se compra una finca, se compra una bodeguita vieja que era de adobe, y Mm. empieza a hacer vino de traslado, ¿no? Que no embotellaba. Eso fue entre el año 49 y el año 65. Esos años de la producción de vino desde Mendoza y de Argentina había un consumo hasta el año 70 y pico, había un consumo de casi 90 litros por habitante por año. Era muchísimo vino el que se tomaba, sin duda que era otro vino. Entonces habían
mucha cantidad de así bodegas trasladistas, que eran las que hacían vino y lo vendían sin fraccionarlo. Habían plantas de fraccionamiento en Buenos Aires, varias. En Sí, en Rosario, no Rosario sé. también. ¿Había Sí, en también? Rosario. ¿Sí? Sí. Mirá, qué interesante. Claro, ha sido Bueno, y tanto ahí vos el decías consumo. que tu abuelo, ¿me dijiste qué fue? ¿O Sí, tu bisabuelo? mi abuelo. Eh, Decías que trabajaba en el Trébol en una quesería y es una zona de Santa Fe, esa, Claro. donde Sí. toda la lechería, todo eso es muy, Claro, entonces, exactamente. Vos sabés que ahí hacían un queso que mi viejo siempre nos habló de ese queso, que es el queso trebollano, que es un tipo de parmesano que hacían claro. ahí en Di Lorenzi, que hoy esa quesería está en manos de Di Lolai y lo maneja la parte de Hilbrin, que es una cosa así, el nombre, o así Claro. Williner. Ajá. Y siguen haciendo el mismísimo queso trebollano que es el parmesano más rico que yo he comido en mi vida. Y le conseguí a través de una amiga de Rosario, de Teresita Roveri, le conseguí una horma, media horma, que yo me quedé la mitad, y un cuarto se la di a mi viejo, se le caían hasta las lágrimas, porque hacía Claro, me muchísimos imagino. años. Después me enteré que lo vendían aquí en Mendoza al queso. No. Acá hay una casa reconocida Ay, uy, tenían, me pero parece que lo lo perdimos. venden Ahí está. de a porciones. ¿Estoy? Sí, ¿Estoy sí, bien? fue un ¿Sí? segundito. Ah, mira vos. Ah, acá me dice que mi conexión está media inestable. ¿Sí? ¿Está bien ahora? Bien. Bueno. Así que bueno, fue el que empezó a hacer vino y mi viejo que se puso a estudiar para ser médico. Cuando mi papá se recibe de médico, mi abuelo fallece y mi viejo no se... mi papá hizo una super carrera de medicina y se recibió muy joven, a sus 21 años, y no se pudo hacer cargo de la bodega. Sus hermanas, que eran sin mayores, estaban en otra. Nadie se podía hacer cargo de esa bodega y de los viñedos. Y mi papá sí, entonces casi toda esa parte se vendió, menos el viñedo que se quedó de mi viejo, que él quería seguir en contacto con los viñedos, al menos, y vender esa uva de cada cosecha. Y con los años fue siempre productor de uva, y hasta en el año 97 que el médico viaja a Francia para un tema médico y lo llevan a visitar un chateau del año del pelo, ¿no? Re antiguo, ojo. Y se acuerda él que vino con una Fascinado. excitación a contarnos que había ido a Chateau, que era viejísimo, y entra y eran todos tanques de acero inoxidable. Todos tanques nuevos, pura maquinaria nueva, nada antiguo, ya no se vinificaba como antes a la antigua, ya era todo chiquitito, ¿no? En los años acá 90 empiezan a aparecer a esos vinos con producciones limitadas, que ya no era, ya hacer una bodega no era hacer López, hacer Bianchi, hacer Claro. esas mega bodegas. Entonces, un muy amigo de él, el Chimanolo Más, que era dueño de Finca Lanita, lo empuja, le dice: Eduardo, si tenés ese mega viñedo, ¿cómo no haces vos el vino? Ahí me acuerdo, las uvas se le empiezan a vender a Norton. Viene Tapiz, que era una empresa de Estados Unidos, desde California, que pertenecía a Kendall Jackson. Cuando Kendall Jackson manda unos enólogos y un agricultor a manejar sus viñedos y su bodega, y sus vinos nos empiezan a comprar la uva, les encanta la uva, llegan a pagar un $1.10 por el kilo de uva. Fue histórico, fue Claro. histórico. Ni hablar hoy el tema dólar, pero bueno, hasta entonces no se pagaba tanto, y ahí empieza todo este movimiento de bodegas chiquitas, de producciones chiquitas, de vinos con una partida súper limitada, con etiqueta, con un sello, con la cantidad de botellas que tenía esa partida.
empieza una nueva industria a forjarse, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a hablar, che, y ¿viste qué onda? Yo me recibo, me voy a hacer un curso de posgrado a California en business, y los enólogos de Kenneth Jackson, de Kenneth Jackson que hicieron aquí Tapiz, que hoy Tapiz está en manos de otra gente, pero ellos empezaron a hacer de Tapiz. Eh, qué sé yo, con mis hermanos hemos tenido la oportunidad que nuestros viejos nos empujen a irnos a estudiar afuera, y siempre yo tengo remarcado esa frase que nos dijeron: estudien acá, vayan afuera, estudien y vuelvan. Siempre nos es la premisa Hermosa. de volver, porque siempre me acuerdo que mi viejo era que Mendoza era una tierra de muchas oportunidades. Entonces me fui con la idea de estar allá 26 meses, y estos enólogos, amigos míos, me dijeron: estás en California, estás muy cerca de lo que es de la escuela de Davis, ahí muy cerca de Napa, y si te haces un curso, y justo aparece una carrera corta que se llama así Associates, vendría a ser aquí como una especie de tecnicatura Ujú. en lo que es enología. Ellos allá tienen una carrera en Davis, tienen una carrera que se llama enología y vitivinicultura, y es todo junto y dura 4 años. Y Associates era nada más que de enología, y era en así 3 semestres. Entonces me quedé 1 año y medio más, y cuando terminé eso, el 19 de febrero del 99, me quedé 10 días más de paseo, para saludar, qué sé yo, para estar ahí, y me volví el 1 de marzo del 99, y el 18 de marzo de ese año, o sea, 17 días más tarde, empezamos con la primera cosecha. Cosechando el Malbec de Lulunta el 18, en vez del 15, el 18, ¿viste? Ay, Y hermosa así historia. surgió, y así surgió, y la verdad que hicimos cero plan, hicimos cero cash flow, no hicimos un carajo de programación, simplemente dijimos, bueno, nos alcanzó eran así 12 tanques, 2 tanques de 500 litros, 2 tanques de 2000, 2 tanques de 5000, y el resto eran de 12.500. Entonces había que, viste, llenarlos, punto. Cuando se llenaba, el resto de las uvas se seguía así vendiendo por otras bodegas. Y la verdad que justo empezamos con un super año, esa cosecha fue buenísima. El obra prima Malbec S99, que lo presentamos en mayo del año de 2000, fue un vino que encantó a quien lo probaba. Empezamos con un rosado distinto a los que en ese entonces sabían, porque de pura casualidad, al final de la cosecha, mi viejo me dice: hacemos un vino rosado. Insisto, no estaba nada en los planes. Y la verdad que con la única uva que se pudo haber hecho era con el Cabernet, que era la uva que estaba entrando. Entonces, ok, entonces hicimos una sangría. Hicimos un tipo de rosado distinto a los que en el año 2000 habían. Hicimos 700 botellas, nada. Gustó mucho, era un así rosado distinto a lo que es hoy, es un vino totalmente distinto, era con más azúcar, con más colores, esos colores Campari, cereza, viste, esos así Sí. rojizos que eran súper atractivos. Hoy en día hemos hecho muchísimos cambios en ese vino. Hoy en día estamos haciendo ya una cosecha temprano, estamos haciendo un prensado de la uva, para que salga un vino rosado sumamente sutil, sumamente más afrancesado, ¿no? No queremos así copiarle a nadie, pero cuando uno habla de vinos tintos es importante hacer base en tu La viñedo, escuela, sí. pero cuando uno habla de vinos rosados, y está Francia que le pone el sello aunque le puede pasar así trapo a todos los vinos rosados, pero es en donde es el estilo de vino del cual se habla, ¿no? De lo que es el rosado de Provence,
de Jura, ¿no es cierto? Son distintos estilos, pero son estilos muy, hoy en día se dice muy afrancesados, que son con así poco color. Estamos felices por el rosado que estamos haciendo, que la verdad que desde hace ya varios años hacemos una cosecha casi 25 días antes de que madure el Cabernet. Es Cabernet Sauvignon, que eso ya lo hace bastante atípico. Es bien Totalmente. difícil hacer que un Cabernet cosechado así temprano no esté jodido en boca, que no tenga esas piracinas, Sí. esa parte vegetal. Hacemos ¿Eso un lo manejan prensado. desde el viñedo o ya desde la viña? Eso No, que no hicimos tenga un esa enorme piracina. laburo en el viñedo para alargarle la poda. Antiguamente era una viña que se podaba, que se podaba para que produciese poco, porque eso era el obra prima Cabernet, hacia Ujú. reserva, que es un super Cabernet. Así como Luján de Cuyo es conocido por los Malbec, siempre ha sido muy conocido por los Cabernet Sauvignon también, entonces había que meterle, viste, mucho énfasis al Cabernet Sauvignon, y dentro de ese Cabernet hay una parcelita apartada que es la que se empezó a manejar distinto para que nos diese una uva que no alcanzase a madurar, que se pudiese cosechar así más temprano para hacer este vino rosado, ¿no? Así que Fantástico. así empezamos, ¿no es cierto? Y hoy tenemos de dos líneas de vinos, no sé si todos las conocen, pero para darles un Sí, pantallazo así sí, dale. rápido, en un Sí. principio cuando empezamos a elaborar vinos dijimos, claro, el tema era, ok, ¿viste? ¿Qué hacemos? Porque no sabíamos bien qué vinos hacían las así bodegas a las que le vendíamos, ¿viste? Las uvas, porque siempre típico que le daban a mi viejo botellas del vino de él, pero minga, no eran de él, porque hacían un menjunje de uvas y de una pileta de 200.000 litros le daban dos cajas. Entonces, anda a identificar ahí el tipo de uva. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa más simple, de así viñedos jóvenes, hagamos una línea, un estilo, lo más sensato, lo más honesto posible, lo más sencillo posible, así, entre comillas, que era que venga la uva a hacer el vino, que los tintos pasen por una barriquita usada, que no se le perciba esa madera, pero que el concepto de esa línea sea la juventud y la fruta y la frescura, ¿no? Eran vinos con un cuerpo medio, entonces no eran vinos que se iban a bancar, a bancar una barrica. Ahí se empezó a hablar de la barrica americana, del mucho roble, ¿viste? De mucha madera, que la madera era símbolo de jerarquía y de prestigio, y si vos olías al roble decías, la puta, qué bueno está, cuánto roble tiene, mientras más roble mejor, echale roble, ¿viste? Había polvo de roble, había que parecía Chinesquick, ahí empezaron acá a llegar los chips, Claro. el grano de arroz de roble, el nano steak, que es el cubito, la duela, La el duela, claro. stave, que es la aceituela más grande, que la verdad que no son malos, son cosas así distintas para lograr vinos distintos. Hemos usado poco de eso, para algunos vinos hemos usado algún tipo de chips en fermentación que así a veces ayuda a que la fermentación sea, todos esos taninos a veces más duros con esos chips se van así suavizando. Así que, qué sé yo, ¿viste? Se hablaba mal de los chips a veces y la verdad que no hay que hablar mal de los chips porque pueden ayudar mucho y hay un montón de vinos que tomamos y seguramente muchos de ellos tengan chips, ¿no es cierto? Es Dentro de otra ellos. tecnología más. Hay que aplicarla nada Exactamente, más. exactamente. Y la verdad que y dijimos, bueno, ok, y de viñedos más viejos, donde ya se veía que las plantas eran más chiquitas, que cargaban, viste, menos uva por cada planta y por hectárea,
donde se notaba que cuando rompías así la uva que te dejaban más pintados los dedos que las otras uvas, o sea que había una concentración mayor, había una concentración de polifenoles mucho más así marcada, habían unos taninos desde te metías en boca y era una uva que sin estar madura ya estaba suave, ¿no? Entonces ahí se descubren esos viñedos antiguos, donde se sabía que a viñas viejas muchas veces te da Una una calidad calidad, mayor. una calidad de uva mucho más rica, mucho más elegante, te va a permitir hacer vinos mucho más longevos porque tienen otra concentración, tienen alcoholes más firmes, tienen polifenoles con más cuerpos, te van a dar vinos con más boca, son vinos que se van a bancar una barrica por más tiempo. Son vinos que se van a bancar una botella por años, si está todo bien. ¿No es cierto? Entonces dijimos, de las viñas viejas, otra línea. Después surge, bueno, entonces los hicimos a los vinos, los empezamos a embotellar al año, los Finca La Florencia a fines de ese año, los Claro, Obra Finca Prima La al Florencia año son los siguiente. del... Finca La Viñedo Florencia serían joven, los viñedos exactamente. jóvenes. Entonces ahí Y fue cuando, y después, Obra Prima, eh, y los obra prima son los vinos de los viñedos más antiguos. Yo digo que no son distintas calidades, simplemente son así distintos estilos. Y la verdad que sin duda son distintos estilos y son distintos vinos. Cuando viene el tema marcas, queríamos así nombrar a la bodega y a los vinos con el apellido nuestro, como muchas de las bodegas familiares. Bueno, por un tema de marcas, de leyes de marca, no nos dejaron porque había un vino que debe estar todavía, que se llama Carcassonne, apuesto que sí, la mayoría que lo ubica, entonces por un tema de marcas, Viticassone estaba incluido en la palabra Carcassonne, entonces, bueno. no pudieron. Entonces dijimos, listo, no vayamos a juicio porque vamos a perder tiempo y plata, lo más probable. Hoy ya nos aseguraron que si vamos a juicio ya se lo ganamos, pues, porque Carcassonne es un vino, es una marca que hace mención a una zona geográfica, etcétera, pero bueno, no estamos para eso. Pero gracias a Dios, así a veces hay esas trabas o esos condicionantes que te hacen hacer un cambio de planes y hoy en día Finca La Florencia y la línea de Sobra Prima son vinos que están recontra metidos en varios mercados, que hay muchísima gente que los sigue, que los toma, que les gustan, ¿no es cierto? Que se acuerdan de añadas viejas. Así que es increíble hacer una marca de vino, hacer un vino, hacer una marca, viste, seguirlo, hacer esa continuidad, darle esa trascendencia, darle esa consistencia en las añadas, porque un vino es importante que siga una misma línea, ¿no? A todos nos ha pasado a veces que una bebés, una cosecha está acá, la otra está acá, y cuando varía mucho te pierde y a veces mandas todo a guardar, ¿no? Entonces, pero en cambio, cuando vos tomás viste una botella esta, después te encontrás con otra cosecha y está parecida, es decir, este es el vino que yo probé. Y es Claro, importante, y como bodega, viste, a mí me encanta que el que pruebe una etiqueta diga, yo ya sé a qué sabe este vino. ¿No es cierto? Entonces, el vino pasa, sin duda que es un producto, ¿no es cierto? A mí no me gusta hablar de los vinos de nosotros como productos, porque uno lo mete en una bolsa muy fría, pero bueno, sí, pero sin duda. Es importante que cada producto tenga su consistencia y tenga su regularidad, ¿no es cierto? por Yo, supuesto. yo voy a probar mientras vos, Gris, Charlamos, el, no hay el, problema. el, el Sauvignon Blanc 2020, botellado hoy a las 4 de la tarde. Bueno, y Tenemos vos un decís que viñedo. alguno de Perdón, esos, perdón, no va a eso. Sí va, Estás probando un sí vino va. que no. Disculpe, señor presidente, pero sí va. Lo voy a Vicepresidente. disculpar por hoy. Gracias, señor presidente. Pero la pero va a verdad que lo llegar quería eso a probar. Rosario. Hola, hola, Sí, ¿se me sí. escucha? Hola. Si se embotella ahora, además, si está embotellado, se etiqueta el lunes y se mandará el miércoles. Así que espero. Así que sí, Bueno, ya hay. lo vamos a buscar entonces.
A mí me gusta mucho el Sauvignon Blanc, ¿Se así me que lo vamos escucha? a buscar. Sí, escuchamos a alguien más por ahí. Sí, no sé quién es. Víctor, vos que estás con los... Soy Matilde. Hola, Hola Soy Matilde. Matilde, Matilde, buenas ¿me tardes. escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Estoy con tareas del hogar, pero no quería perderme de la charla. Disculpen si se me escucha mal, estoy con unos auriculares bastante malos. Quería preguntar, me pareció súper interesante el tema de la consistencia, porque muchas veces se nos dice, o bueno, nosotros repetimos el tema del vino vivo, el vino que tiene que cambiar, que no es un producto y ta. Sin embargo, es interesante el hecho de que, más allá de que el vino cambia de añada a añada, uno en realidad también se quiere casar con una marca. Me pareció súper, o sea, no sé si es una pregunta o un comentario, pero me pareció súper interesante el hecho de que como productor de vinos quieras mantener a tu vino de alguna forma en una línea y no ser tan, digamos, libertino, de que se vuelva loco. Bueno, una añada es así, otra añada es así, sino tener esa política. Así que, nada, le voy a dar un +1 a eso, no sé, era un comentario más Bárbaro. Sí, que una Matilde. Felicitar la pregunta, disculpe. consistencia, muy Y bien. yo creo que sí, que hay veces que se logra, pero ya todo esto ya ha ido cambiando. Antes había muy poca consistencia, pero hoy ya cada bodega, estimo, me atrevo a decir seria, que la verdad que estimo que son la mayoría, está haciendo este camino, ¿no? En donde buscan todos los años elaborar vinos de uvas del mismo viñedo o en lo posible de la misma región para mantener ese perfil, ¿no? Porque si uno cambia de viñedo y de zona, si uno cambia de viñedo ya seguro está cambiando algo, pero si cambias de zona está cambiando muchísimo más, ¿no? Yo siempre pongo el caso, y les cuento algo que que me impactó muchísimo a mí el otro día, del viñedo de al lado, Bernardo, y vos, Grisela, vos has estado en la bodega alguna No, vez, el año ¿no? pasado Bueno, no fuimos, no. ay, Grisela. Bueno, La el próxima, presidente hay ahora que después de COVID, organizar. prometo. Claro, o sea, esperemos que pase COVID. Pero el viñedo de al lado, hacia el norte de nosotros, pertenecía a otra bodega y se vendió, iban a ser un barrio privado. Uh, No, En un ya se viñedo, vienen los barrios ahí, sí. no. Y sí, Luján es sí. la zona urbana que se está buscando porque acuérdense que Mendoza, la ciudad de Mendoza está situada pegada a la cordillera. El agua para este gran Mendoza, el agua entra por Luján, porque es el sudoeste. Y se riega o se manda el agua hacia el norte y hacia el oeste, Ujú. ¿no es cierto? Entonces el agua entra acá y corre hacia el norte y hacia el este, que son las pendientes naturales. Entonces, Mendoza, la zona urbana está creciendo, hacia el norte no puede porque está la Valle, está San Juan, que es muy seco y muy caluroso, y no hay agua, posta, no hay agua. Hacia el este, mientras más te alejas de la fuente de agua, viste, menos te llega y muy caluroso también. Hacia el oeste de la ciudad está la montaña, que no se puede construir. Entonces queda hacia el sur, que es esta región, donde está el agua y es más fresco. Eso, yo lo que leí de respecto de los mercados inmobiliarios es que el mendocino, por una cuestión de costumbre, de que siempre ha sido acostumbrado al fresco, no se expande hacia el este, como decías vos, por una cuestión de calor, porque no quieren Exactamente. sufrir el calor. Vos sabés que Mendoza lo que es tan seco acá que lo que se busca son sombras. Entonces, por eso la ciudad de Mendoza, en todas sus malditas cuadras, tienen árboles. Porque si vos estás con 35 grados secos, pero estás al sol, te cagás de calor, perdón. Pero si estás a la sombra, estás bien. Sí, Entonces, porque no por hay eso humedad. cada casa, es muy común que cada casa aquí en Mendoza tenga su galería, porque cuando estás en la galería, estás más cómodo. Sin duda que si hacen así 40 grados, como viene haciendo a veces, entre diciembre y enero, es insoportable también. Pero no es el calor que ustedes tienen, perdón, que es húmedo y que es mucho más pesado.
Así Sí, que totalmente. está pasando eso, que el crecimiento urbano está, cada vez se acerca más a la zona rural y el viñedo pegado a nosotros va a ser un barrio. Y es tremendo. En vez de ver un Sí, viñedo, bueno, el vino que salía de ese viñedo, que era una viña muy parecida, hermana gemela, pero distinta, pero muy parecida al viñedo de la obra prima, viste, era un vino que nada que ver ese vino tenía. Porque, porque regaban distinto, porque tenían viste, malla antigranizo, porque lo habrán elaborado distinto, ¿no es claro. cierto? Viste, una cosa es el tipo de uva y después cada bodega tiene sus métodos o sus formas de vinificación, Claro. su parte, su cultura escenológica, que es la cultura que imparte el enólogo o quien sea, el enólogo, donde buscan el perfil de vinos o buscan hacerle lo que ellos quieren hacer, ¿no es cierto? Así Sí. que una tristeza enorme va a ser todo un tema en unos años. Mirar hacia el norte y ver mi viñedo y que hay un zanjoncito, que hay una acequia ancha y de que del otro lado hayan casas o pared o alambrado Sí, sin la otra tela cosa. verde. Exactamente. Va a Hasta te va a cambiar. cambiar el microclima, ¿no? Lógicamente. Seguramente, porque eso va a irradiar más calor. Bien. Seguro. Bueno, volviendo a los vinos Sí, que vos nos perdón. presentaste, me gustaría, no, por favor, me gustaría que si los chicos se animan, cada uno, el que tenga, pueda hablar del vino que está Vamos tomando. nomás. Yo estoy tomando el mismo que estabas tomando vos antes del nuevito. Perdón. Estoy tomando una Finca La Florencia Chardonnay Viognier. Me sorprendió muchísimo a nivel aromático, me encantó, le sentí enseguida el maracuyá, hay ahí como bien floral, frutal, muy Porque equilibrado. esta cosecha gris fue la primera que quisimos el cambio. Habíamos estábamos elaborando desde el comienzo un Chardonnay con un 30% que pasaba por una barrica, que era un Chardonnay con la típica complejidad que le puede dar una madera, que era riquísimo vino. Pero insisto, para mí fui yo el que propuso el cambio y era un Chardonnay más. Entonces dijimos, como teníamos este Viognier al lado en el viñedo de Agrelo, dijimos, ¿qué onda? Sí, ¿qué tal? Sí, eliminamos esa barrica y lo cortamos con este Viognier. Entonces, en vez de hacer un simple Chardonnay, ahora estamos haciendo un Chardonnay Viognier, que es otro vino, ¿no? Es un vino de corte, Totalmente. tiene 70-30 y para mí ganó muchísimo más este vino en vez de con una barrica que con este Viognier. Es un vino sumamente interesante, se le agrandó la boca muchísimo más porque aparece, viste, la fruta del Chardonnay con ese maracuyá, con ese damasco, con ese como durazno que aporta el Viognier. Es una variedad que compite con el Chardonnay, pues son dos variedades blancas con mucha boca, con mucha complejidad, son vinos Muy más de untuoso en la guarda. boca es. Increíble. Exactamente. Así es. Así que bueno, Bueno, a ver, invito adelante. a mis compañeros a que cada uno, si quieren, puedan sacar el, el silenciar y La quieran pregunta, compartir. sí. Te comento rápido. Yo estoy tomando el obra prima. Eres azul. Son tres: es el verde, el rojo y el azul, ¿no? Así es. Cabernet Merlot 2017, que me acuerdo una vez que fui a una de las tantas veces que fui a la bodega, lo probé, lo pude probar sin etiqueta, porque era algo muy del momento, ¿no? Sacado recién de la barrica, y la verdad, hacía un tiempito que no lo probaba y está increíble. Está muy bien logrado, el Merlot le da una redondez, una elegancia No, y que son queda dos muy bien. variedades importantes. Vos sabés que el Cabernet de Sauvignon con Merlot no es muy común que se corten juntos, porque son dos variedades que tienen sus frutas importantes, sus bocas grandes, tienen esa piracina que puede estar haciendo los dos. Son los dos de Agrelo, que es una zona que es semicálida, entonces
no es fácil, no es difícil. Pero bueno, la línea Series es una línea que, así como Matilde enfatizó sobre el hecho de la consistencia en las añadas, no así Matilde, perdón, y acá ese +1 me lo sacás, espero que no. Pero esta línea es una línea muy cambiante que justamente son series, ¿no? Pero bueno, así se creó esta línea. Y es una línea que es tan distinta en su imagen que su interior también lo es, ¿no? Un muy rojo, un muy azul y un muy verde mencionan o son vinos que difieren mucho del portfolio de la bodega. Son dos vinos, son así 3 vinos de un viñedo donde hicimos cambios importantes, donde hicimos un compost para el suelo, son vinos que se cambió, donde los viñedos se cambió la poda, y han variado mucho todos estos años. Y para los próximos años tenemos más cambios en esa línea de series. Así que ya van a, cuando los Me tengamos hiciste reír, te Mire tengo que me que acuerdo. decir, ¿eh? Pero déjame el +1. Te voy a decir algo, yo no estoy tomando los vinos, no te lo dejo porque me pareció interesante que aunque sea lo busques en otras líneas. Ok. Me estoy acordando que vos viniste a Rosario en una de esas charlas magistrales que organizaba Leonardo Fernández al City Center y nos regalaste una plantita de Malbec. Estoy casi segura que Vos estabas ahí. Mira qué buena onda. yo estaba. Y la tengo hasta hoy, me parece que está... es un honor estar hoy viéndote porque justo hoy la fui a ver y no está creciendo. Este es el primer año que no me está creciendo. Así que tirame buena onda para ver si vuelve a repuntar. ¿La has podado? ¿Está ¿Está en el primer año maceta que la o podé a está...? tiempo. Ok. Está en ¿Y maceta. está en maceta? No, ya va a florecer. No, Ya va a florecer. venía bien, pero está medio lenta. Así que, ¿En serio? nada, tirá buena onda a ver si levanta. Va. Bueno, me alegro. No, pero me hiciste bien reír con el comentario. +1 igual porque es difícil hablar de consistencia. O sea, nosotros como sommelier, escuchar el tema de la consistencia en el vino no es común y nada, es interesante porque nosotros después contamos sobre lo que vos querés cuando haces tus vinos y bueno, el hecho de saber que con una línea querés una cosa y con otra es lo que le marca el color a tus productos también, Seguramente. ¿no? Así que... Exactamente. Es eso, Matilda, así es. Y la verdad que ustedes tienen un poder inmenso, porque cuando una persona que sabe poco de vinos o que dicen, veo que es muy común yo no sé de vinos, así que no opino, o no tomo mucho vino porque no sé y no sé cómo tomarlo, pero ustedes que tienen ese poder de llegar a la gente con más conocimientos, es muy bueno eso, ¿no? Porque le pueden hacer perder el miedo a la gente y comentarle acerca de la infinidad de temas que hay para hablar acerca de un vino, ¿no es cierto? Así que muy bueno. Gracias, Matilde. ¿Algún otro que quiera decir algo sobre lo que esté tomando? ¿Tengo algún compañero más valiente? Vamos, hablen. ¿Quién está ahí? ¿Fede? Dale, Fede. Yo me fui a abrir un vino, por eso desaparecí. ¿Me escuchan? Ahí está, Bernard. Sí, Fede. ¿Qué te abrís? Eres azul. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está Fede, bien, ahí te veo. Bueno, mira, tengo la Florencia mismo que está tomando Griselda de Chardonnay Viognier y tengo el Ópera Prima Azul. Y yo también. ¿Vieron que es muy común? Hay mucha gente que le dice, en vez de obra prima, le dice ópera prima. Sí, de verdad. Es obra prima. Bien. No, eso. Sí. En broma. Es un vino, bueno, absolutamente particular. Yo había tenido la oportunidad de probarlo hace un par de años, pero bueno, no encontrás otros así, es muy innovador, incluso por ahí hasta tiene otros maridajes que salen del modelo, y lo comparo más con un vino del viejo mundo que con un vino argentino.
porque como sabemos en el nuevo mundo lo que se destaca es la variedad de la uva y en el viejo mundo se destaca el terroir. Y a mí me parece que en este vino se destaca más el terroir que otra cosa. Incluso vos por ahí mencionabas que blendear Cabernet Sauvignon con Merlot no es algo muy común en la Argentina. Por ahí en el viejo mundo sí se hace porque carecen de una variedad como el Malbec que hace de puente, entonces tienen que ir al Cabernet Franc o al Merlot. Y en este caso, bueno, es un vino que en narices es puro eucalipto, mentol, ese tipo de cosas, que hacen, incluso me imagino en una cata a ciegas, para el que no conoce el vino, difícil identificar los varietales. Sí, sí, Va a en estos vinos, sí. Esa nota, vamos a decir, bueno, esto viene de un terroir, sé más o menos la historia, de que está plantado en un lugar que tiene eucaliptos alrededor, pero por ahí eso disfraza un poco el varietal. Y también dijiste hace un rato que en una época, bueno, se le ponía el chivo, la tabla o el Nesquik de roble para hacer un vino distinto. ¿Y querés hacer un vino distinto? Bueno, esto es un vino distinto. No necesariamente hay que ir a la madera para innovar, y me parece un vino en ese sentido muy innovador. Incluso en las notas de cata hasta me costó definirlo, porque digo, bueno, ese tipo de notas que se distinguen en este vino, que son más tirando, como te digo, al eucalipto, a la menta, al romero. El azul tiene una gran... Fede, te corto un segundo. El azul tenía, yo ya no tengo más en la bodega, no tengo más, no hay. Tiene una particularidad muy común que desarrolló unos aromas y unos sabores muy a cáscara de bergamota o mandarina para el caso, pero que estaba muy presente. Yo no lo pruebo hace 6 meses o más, porque no lo tengo y no hay nada en la bodega. Pero ahí aparecieron esas notas también, ¿no? Más cítricas como a piel de mandarina, muy típico. Cítrico puede ser, incluso también puede ser alguna nota madera, pero que no tiene que ver con la madera, con el típico roble, sino más por ahí a un piso de una casa antigua, una cosa más tirando por ese lado. Que me costó definirlo porque, a ver, al principio, digamos, uno está acostumbrado, bueno, están los descriptores primario, secundario, terciario. Pero uno dice, acá... ¿esto dónde encaja? Esto viene de la uva, esto viene de la fermentación, y bueno, ahí es porque te digo, viene del terroir. Es correcto. Es algo que en la Argentina no se ve tanto. No se ve tanto, exactamente, Fede. Y tiene, te digo, por ahí no sé, esto por ahí es más subjetivo, más personal, pero un maridaje que no sería el típico maridaje que uno buscaría en un Cabernet Sauvignon, en un Merlot argentino. Esto va por un lado más... ¿Vos para dónde te irías con el maridaje de este vino? ¿Para qué lado? No sé, ahora se me ocurre, no sé, por ejemplo, un pollo al horno con mucho romero, una cosa bien herbácea, más para ese lado, no la típica carne roja. Yo me fui siempre con el tema serie, yo me fui mucho siempre para las carnes no sé si se les llama de casa, ¿no? Pero carnes mucho más aromáticas. O el chivo, ¿no? O el ciervo, sí. ¿viste? O esas carnes. O sí vi muchas veces que la gente me decía, me encantan para empezar con ese vino tinto. Me cuesta me cuesta el plato principal, por una cosa así, ¿no? Son vinos que tienen que tienen ese frescor que a veces es más fácil empezar con un vino así. En garganta, que por ahí te lo dan esas notas de mentol, pero al mismo tiempo es un vino tánico, astringente, que puede acompañar algo grasoso. Sin duda, exactamente. Así que bueno, en ese sentido te quiero felicitar por la innovación, porque no son muchas las bodegas por ahí que se animan y se la juegan y hacen algo salido de la línea. Bueno, gracias, Fede, en serio. Gracias. Gracias, sin duda. Fede. La línea serie nació con esa idea, conocer algo totalmente distinto y que rompa y que salga y que la gente cuando yo se lo daba a probar a amigos, a colegas, hacían así y me decían, ¿qué es esto? Y eso era lo que yo quería lograr. Te vuela la cabeza porque lo probás y no sabes qué es. Exactamente.
Exactamente. Muchas gracias. Se me cortó. Bueno, ¿qué más? Les quería decir que si alguien más quiere hablar, porque si no tenemos que ir terminando, porque Federico tiene otra charla, pero no quería terminar la charla sin preguntarle sobre sus últimos proyectos. Así nos cuenta muy, muy cortito Yo no esto que tengo, está ahí en la cocina. les voy a mostrar algo en mi teléfono, espero que se pueda ver. El nuevo proyecto son unos vinos que empezamos a hacer en el año 2018. Vino una pasante a la bodega, una pasante francesa, que era una estudiante de agronomía en la Universidad de Toulouse, en Francia, y empezamos a hacer unos ensayos de unos vinos con otro camino. Hicimos un Syrah que no pasó porque no tuvo ningún tipo de contacto con ninguna madera, e hicimos un Chardonnay Viognier, este mismo, pero que una parte de este mismo seguía por otro camino, e hicimos unos ensayos, estoy hablando de 25 litros hacíamos, ¿no? Hacíamos, eran micro vinificaciones. Hicimos una criolla, ¿no? Que nos salió mal, honestamente no salió bien, entonces por eso no salió nada, y nos habló del tema, pero la idea quedó, y el año siguiente sí los elaboré. El año siguiente sí elaboramos una cantidad más grande de Syrah, porque es una uva que tenemos bastante. Hicimos un porcentaje de este Chardonnay Viognier, se dejó con las pieles, que fermente con las pieles, se separaron de las pieles, estábamos encaminados a hacer un vino naranja, ¿no? Que yo no quería que tome color naranja, no me gusta a mí el color naranja en un vino, me choca mucho en la copa. Quería yo ese amarillento más así dorado que pase a los tonos más así naranjas, y lo dejamos casi 8 meses con las lías, con las borras, con los sedimentos. El vino cambió muchísimo, el vino se fue para otro lado, se fue al carajo, perdió toda la fruta y ganó una boca gigante, así la boca que ese vino ganó. Gigante, gigante. Es un vino con gustos, por así llamarlos, ya lo van a probar, espero que los prueben, con gustos más salados, con gustos a piedra, con gustos a sal marina, con gusto a playa. Nunca hemos comido una playa, pero vieron a qué sabe el agua de mar, la arena, cuando se te mete arena en la boca, es espantosa, pero bueno, esto no es espantoso, y terminó siendo un vino blanco seco con una boca increíble, increíble, sumamente marcada, tiene mínimas notas de oxidación que le dan esa complejidad también. Y finalmente hicimos la criolla que salió bien. Es una criolla que está en el viñedo de Telulunta, toda la guarda, que pasa un callejón por ese viñedo, que es un callejón comunitario, todo ese cerco, por así decirle, son plantas de una criolla que yo sabía muchísimo, que es una uva así grandota, ¿no? Que tiene casi 4 centímetros, casi 3 centímetros de diámetro, es la cereza grande. Eso te iba a preguntar, ¿sabés qué criolla es? Se le llama cereza grande. Cereza grande, ok, Se le llama cereza grande. A su vez me han dicho, uno me dice, no, es la cereza chica, y otros me dicen, no, es no me acuerdo qué otra, pero es la uva cereza grande. Y la verdad que son esos 3 vinos que los elaboramos, y yo muchos años atrás, cuando mi hija Flora era más chiquita, me hace unos dibujos, ella tiene una gran mano para los dibujos, y me hace unos dibujos y me hace un así dibujo de una barrica, de una botella, de una copa y de una uva, ¿no? Entonces, y yo dije, yo me los voy a guardar porque algún día espero hacer algo con estos dibujos. La barrica no la usé, pero sí usé la copa para hacer este vino, o cómo, yo puedo partir, ¿Compartir pantalla? Sí. sí, ¿puedo? Víctor, puede compartir pantalla él, sí. No sé Si cómo. vos lo permitís como hosting. ¿Y cómo hago? No sé hacerlo, perdón.
Bueno, se lo muestro en cámara. Decime. Abajo Ahí. hay como varias opciones y una es compartir pantalla, ¿la ves? Que es como una flechita. Share para screen, arriba. sí, aquí está. ¿Y qué hago acá? Claro. Y ahí pones primero en tu compu, pones el dibujo como en otro archivo. Ay, no sé, perdón, soy re chato para esto. Perdón. Uy, abrí Corel. Uy, no, perdón. Abrí. Múltiple, Una vez que no. lo tengas abierto, ahí compartís. Abierto, advance, múltiple, acá. Vos ¿Y tenés cómo busco el archivo abierto. ahora? No lo tengo abierto. Primero buscas el archivo y después lo compartís. Lo busco Abrís el archivo y después lo compartís. en mi computadora, lo busco el archivo. Sí, búscalo y ok. abrilo en tu computadora. Ok, acá. Bueno, hicimos 3 vinos, viste, de a 3 otra vez, como la línea series. Sí. Fotos. ¿Para qué voy a mi computadora? Fotos, botellas, gran obra, no. Estas fotos ya están. ¿Dónde están? No, están en esta carpeta. Imágenes. Fotos. Fotos, botellas. Tengo miles de carpetas. Esta. No sé, y bueno, y acá la tengo. ¿Y ahora cómo hago? No sé. No. Ahora compartís pantalla. La tenés abierta. En modo presentación. Así, que es muy grandota. Sí, yo abrí, Y exactamente. pones compartir pantalla y yo tendría que ver lo mismo que ves vos. Si vos compartís la pantalla, yo debería ver lo mismo que ves vos en tu pantalla. A ver, bánquenme. ¿Y compartir pantalla acá? ¿En Sí. dónde pongo? Ah, ¿compartir? Ah, No, compartir pantalla está acá archivos abajo. es esto. No, Ah, aquí no. abajo Sí, voy a Zoom. Zoom. Dice una flechita para arriba y dice compartir pantalla. Y ahí está abriendo algo. Perdón, Espera, a ver, gente. ¿se te abre? Ay, no. Y ahí dejó de compartir. No sé qué pasa. Bueno, se lo muestro por la cámara, perdón. Sí, dale, a ver si se ve. Dale, no hay problema. No tengan más Sí, cancha. No tengan más cancha. Este es uno de Dale, ellos. por la cámara, Esta es la copa. Sí, se ve la copa, claro. Esta es en una feria, perdón. Esta es la uva, que La esta es la uva me criolla. mató. Sí. ¿No? Y esta es la botella de vino, que es el blanco. Este es el blanco, ¿no? Ahí está, gracias, Gris, Ay, qué genia perfecto. sos. No, ahí lo encontré. No, fue Gracias. Víctor. Gracias, Víctor. Bueno, ahí está. Esa es la botella, que los nombres de los vinos son en francés. Uno es la bouteille, que significa botella, la grappe, que significa la uva, y la coupe, uva. que significa la copa. Bien sencillo, bien fácil, con el detalle que es en francés, por este simple hecho que cuando se crearon, estaba Laura, que era esta francesa, qué sé yo, ¿viste? Le quise mantener un poco ese carácter. Así que son vinos re interesantes, los adoro estos vinos, me han sacado el sueño estos vinos, son vinos que se los presenté, se lo presenté a Patricio Tapia el año pasado para la guía de descorchados, y al Syrah, la CUP, le puso el mejor Syrah de todo Agrelo, le puso 125 puntos y fue un súper destacado. Y eso te hace ver que la madera puede no sumar nada. Este es un vino sin nada de madera, donde se cosechó más tarde, donde hicimos un gran laburo en el viñedo, un lindo laburo en la bodega, en vinificación, a baja temperatura, mucha técnica, pero es uva y punto. No hay achivarrica. Y a veces... Ese Syrah, el que es así, como que leí algo de que era una especie de Beaujolais, ¿es ese? ¿No? Sí, exactamente. El tipo de Bueno, método que usaste. mucha gente, y hasta Tapia fue el que me dijo que es el típico Nouveau Beaujolais, por el estilo de vino que es sumamente frutado y es sumamente suave, aunque es un vino que tiene su boca, porque tiene toda esa fruta sumamente fresca. Y los Nouveau Beaujolais son una línea de vino que siguen con unas etiquetas que están rompiendo un poco los esquemas, que son dibujos, que no hay marca, Claro. en el frente vos no lees nada, simplemente ves una imagen, y la idea es que a través de esa imagen vos te hagas la idea
de qué carajo vas a estar tomando después, ¿no es cierto? Una cosa así, perdón por el carajo, ¿no? Pero la verdad que son vinos Hermoso, me encanta. y difieren totalmente, muchísimo, por así decirlo, del portfolio o del estilo del resto de la bodega, ¿no? De los otros blancos, de este Chardonnay Viognier, es otro mundo, es otra historia, no tiene nada, nada, nada que ver. ¿Viste? La criolla justo le pegó esa etiqueta porque es un vino con gusto a uva. ¿Viste? La criolla es esa uva que sirve para comer, donde la comés y sabe a uva, y el vino sabe a uva. Exactamente, gol de River, ya me dice mi hijo, me está gritando, perdón. Pero la verdad que son vinos lindísimos con otro carácter, con otra historia, Y que te apasionan, porque en tu sonrisa se nota que te apasionan, que están ahí en el corazón. No, y haberla hecho participar, esto no fue buscado y no es comercial ni nada de eso, pero haberla hecho participar a mi hija con sus dibujos en una etiqueta de vino, fue fantástico, ¿no? Hoy tiene casi 12 años, pero esto me lo hizo a sus 8 años, me hizo estos dibujos, creo. Hace años que los tengo. Te Sí. pregunto, casi para ir cerrando, ¿esta línea a dónde entraría? La línea Esta línea va a entrar entre Finca La Florencia y Obra Prima. Va a tener un precio público de 750 pesos. Le digo eso porque es un tema así fresquito que me pasaron el otro día. Yo repito. Bueno, te muestro, mirá que tengo acá. Esto hace 10 años lo tengo en casa. Me lo diste hace 11 años, 10, 11 años, es un chip que me diste cuando fui la primera vez a la bodega en el 2010. Sí, pero no lo usábamos, ¿eh? En aquel momento sí, ponele. Sí, a veces hemos usado. Mirá qué linda tablita. Antes que te vaya. Sí, señor presidente. Abrí 2011. Así que seguí usando madera y seguí haciendo estos vinos, no te vayas por ese lado, que a mí me gustan estos vinos. No sé. Los grandes vinos necesitan, todo vino tinto necesita de la madera. Piden a gritos el contacto con la madera. La madera los jerarquiza, los ayuda, los suaviza, los longeva, les da más cuerpo, les da más boca, les incrementa su estructura, les ayuda muchísimo. La CUP es una historia distinta, es una historia nueva, es un camino nuevo, es más, la idea, Dios quiera que se pueda dar, vos te imaginás si se puede dar, es hacer una bodega aparte. Con estos tres. Es hacer un galpón de chapa pintado de rojo y amarillo y verde, viste, una cosa rara, porque es un concepto distinto, no tiene nada que ver a Familia Cassones. Son de la misma bodega, pero difieren tanto en estilo, en presentación, que la verdad que ha sido re interesante. Y la verdad que es la parte linda del hecho de hacer vino, que uno puede, viste, jugar con la uva, entre comillas jugar, pues la verdad que no podemos echar a perder ni un solo racimo de uva, porque todo es jugo y todo va a pasar a ser vino, entonces no podemos perder nada. Pero hacer distintas cosas nuevas, y si querés más ahora, donde hay cada vez gente más interesada, con más conocimiento, más educada, que se anima a probar estas cosas raras. Hay gente que los veía cuando estábamos abiertos en la bodega, que entraba turismo, o gente los veía y decía, viste, yo los quiero, no sabían ni qué eran, pero ya los querían, ¿no? Entonces ese efecto fue increíble, increíble. Le lo llevamos a la feria del Ale Vigil, que se hace en Chachingo, se hacía, perdón, los meses de principios de diciembre de cada año, que ya han suspendido, y fueron un furor en ese día, pues una feria de 2 días, y el día que lo llevamos, pero era impresionante, la gente venía y decía, quiero el vino de los dibujos, era impresionante, quiero el vino de la hija viste, fue impresionante, así que, y eso te llena, a mí me llena muchísimo de satisfacción, porque la verdad que es una macana que uno hace por gusto, y la verdad que mucho también por estudio, porque todas estas prácticas siempre te dan una experiencia
y te confirman que si vinificás o que si fermentás de tal manera, podés lograr eso. ¿No es cierto? Muchísimas gracias. Me Salud, encantó la Fede. charla. Gracias, Gracias, de amigos verdad. rosarinos. Gracias por tu tiempo. Esperamos No, tenerte acá cuando se pueda y si no te vamos a visitar. me encantaría. Yo iré apenas Ojalá. se pueda y espero que vengan apenas puedan también. Porque Ojalá. Mendoza está lindísimo. Mendoza es una provincia donde hay tanto para conocer, hay tantas bodegas. No sé si Matilde era quien decía que ya a veces uno se casa algo con un vino. Lamentablemente pasa poco hoy en día. Hoy en día hay como mucha rotación. ¿Viste? Uno prueba un vino y te vas a probar otro, te vas a probar otro. Pero la idea es que vuelvan a probar el tuyo, ¿no? En esa ronda de probadas. Y hay tantos vinos para probar, tantas bodegas para conocer, y lugares y restaurantes, estaba lleno, estaba buenísimo. Así que espero que esto termine pronto y que Mendoza vuelva a explotar con gente visitando como estaba antes. Claro que sí. Salud, buenas noches. Gracias. Gracias a todos, Gracias a chicos. todos. Gracias a todos. Gracias. Miles. Gracias, Gisela. Chao, Buen lindo. muchachos. Chao, César y Erika, Víctor, Romina, Fede, Grise, Gracias. y no sé, y hay más en la lista para allá. A ver si Éxito. hago Gracias. más para allá. Tiki, tiki. Uy, hay miles. Hola, Dani, Fede. Walter, Marisa, qué buena onda, Cande, Walter, Jess. Bueno, gracias a todos. Cristian Gracias a Arias, vos. capo. Bueno, gracias, chicos. Bye, bye. Gracias, me voy a comer un Hasta asado. luego, muchas gracias. Salud, buenas noches. Chao, muchachos. Gracias.